Pues ayer, o no sé cuándo estaba escuchándote esta tema de que te llama mucho la atención esta onda de que se te sube el muerto, ahorita el científico. Oye, Tomás, ¿te puedes pegar un poquito más del teléfono si eres tan amable? Ah, sí, claro. Es que no te escucho muy bien. Ok. Bueno, te decía parálisis del sueño. Ajá, Ok. Em, te- es una historia un poco larga, voy a tratar de resumirla lo más que se pueda, pero ok, bueno, esto comienza, yo en la casa de mis papás viví muchos años, ¿no? No, digamos, siempre han vivido en la misma casa, eh, 40 años aprox. Entonces, em, pues yo nací, crecí ahí, ¿no? Y un tiempo yo ya tenía a mi hijo, estaba pequeño y vivía con ellos. Entonces, comenzó como a pasar justamente esta parte de la parálisis del sueño. Ya me sucedía cuando yo era más chica, no tenía hijos todavía, y justamente era como quedarse. Es un momento muy específico porque no estás dormido, estás apenas conciliando el sueño, pero al menos a mí me sucede que empiezo a sentir como escalofríos, ajá. y es un escalofrío muy específico que recorre como toda mi columna vertebral y ya sé que algo va a suceder, ¿no? Tomasa, mucha Sí, gente dice, y perdóname que te interrumpa, no, mucha no hay que. gente que ya tiene la parálisis del sueño de forma, pues, repetitiva, Sí, fíjate que dicen, yo en la tarde más o menos ya sé que me va a dar la parálisis del sueño en la noche. Porque siento esto, siento lo otro. O a lo mejor, no en la tarde, pero sí, cuando me acuesto, siento a lo mejor un piquetito en la espalda o siento así como un dolorcito. Y sé que me va a dar la parálisis del sueño o la subida del muerto. Es lo mismo contigo, ¿verdad? eh, digamos que no tengo un aviso previo, pero sí sé que en el momento o sea, va a empezar a suceder por ese escalofrío. Es un Ok. escalofrío muy específico Ujú. y te digo que recorre como toda mi columna y ya sé y sobre todo que es cuando apenas estoy conciliando el sueño, Ok. ¿no? De esto te estoy hablando hace 20 años aproximadamente Ujú. que pasó. Entonces, obviamente empiezo a sentir como esta pesadez, pero además de todo es miedo, o sea, esta sensación ya te causa como ya temor porque pues sientes como una energía que pues no es positiva, ¿no? Sí. Entonces, sí, era como dices tú bien, era recurrente, no era como cada 3 veces a la semana, no, pero no era como algo eh, que yo pudiera contabilizarlo, pero sí era algo muy constante. Tan constante que llegaron varias veces como la persona que habló antes, la llamada anterior, que llega ese miedo Sí. que 2 o 3 ocasiones me salí de la habitación, fui a la habitación de mis papás en la noche ya, o sea, decir, yo no puedo estar ahí, saca al bebé, porque tengo muchísimo miedo, no puedo regresar ahí, me da, o sea, era un temor muy grande. Ujú. Ahora bien, yo dije, bueno, en mi lógica, decía, bueno, esto me pasa solamente aquí en la casa de mis papás. Sí. Pues no, me mudé de casa, em, y me pasaba exactamente igual. Em, lo más alarmante fue que fue escalando, porque con el paso de los años, Ujú. yo regreso a vivir a la casa de mis papás. em, y una ocasión, yo trabajaba de noche,
Okay. Entonces, en el día había veces que hacía cosas o había veces que aprovechaba que mis hijos se iban a la escuela para tomar una siesta, porque trabajan la noche. Entonces, en esa ocasión, que fue como ya el límite de las cosas, me acuesto en la sala a tomar una siesta y siento este escalofrío. Para esto yo estaba sola. Y siento este escalofrío y me empieza a dar muchísimo miedo, pero justamente siento esa energía que está como encima de mí, pero físicamente tocándome y no de una manera amorosa, agradable, no, o sea, tocándome. De forma agresiva. De forma agresiva, sí, ¿no? Sí, de forma agresiva y además de una forma, pues sí, de una forma para, ¿cómo te diré? Tocando mis A un partes abuso, ¿no? íntimas y Un esto, abuso. exacto, Okay. exactamente, así. Y bueno, para esto yo no, como te repito, esto empieza a suceder cuando empiezo a conciliar el sueño, ¿no? Y entonces eso a mí me daba justamente pues la idea de que no podía ser parte como producto de mi imaginación, porque yo ni siquiera estaba soñando, ¿no? O sea, no me había dormido. Estabas consciente, pero estabas paralizada de cierta forma y estabas... Exacto, Ajá, sí. exactamente. Entonces logro, obviamente como rezando y diciendo malas palabras y todo lo que podía, todo lo que se me ocurría para poder moverme, lo hago y me levanto, obviamente, muy impactada. Ahorita que me estoy acordando, todavía me da como nervios porque es una sensación muy horrible, muy, muy, muy horrible, justamente de mucho miedo. Y en esa ocasión, o sea, lo único que atino es hablarle a mi esposo y le digo, ¿sabes qué? Ven porque yo no puedo, o sea, me acaba de pasar esto y ven por mí, o sea, no quiero estar sola aquí, ¿no? Claro. Y entonces ya pasa el tiempo, llega y ya. Esto digo que fue escalando con el paso del tiempo y en conjunto con eso, con esa parálisis, yo cuando estaba en este trance, pero dormida, pero despierta, pero con la parálisis del sueño, yo poco a poco vi viendo a la persona que era la que me atacaba. Era un hombre. O sea, hablando de la parálisis del sueño o la subida del muerto, te tocó ver al muerto literalmente. Sí, me tocó verlo y verlo como en mis sueños, porque además tengo yo esa cualidad o ese don, exacto, habilidad de ver cosas en sueños. Entonces yo primero lo veía como no definido y con el paso del tiempo, de hecho cuando sucedió esto que me tocó físicamente, yo lo vi como era una persona adulta, era una persona delgada, de tez morena, pero ya una persona de unos 50 años aproximadamente. Okay. Era muy delgado y sobre todo tengo muy presente sus manos, que eran unas manos como de alguien que hacía un esfuerzo físico, ¿sabes? Como, no sé, un albañil, alguien de unas manos muy fuertes. Ajá. Pasan algunos meses y ahora sí que la última vez que yo lo puedo ver, afortunadamente, bueno, lo que también te decía que yo me mudaba de casa y yo decía, bueno,
ya, o sea, ya aquí me libré, aquí no va a pasar. Y cuando menos lo esperaba, me sucedía, ¿no? Eh, a mí me causaba mucha extrañeza porque yo decía, bueno, ¿por qué me sigue, no? ¿Por qué me persigue? Ajá. La última vez que sucedió esto ya estaba, fue más o menos como por el 2008, 9 aproximadamente. Ok. Yo estaba eh, acostada a dormir a mi hija en la casa de mis papás y de estas cosas que ya la acuesto a dormir, me acuesto con ella para que, no sé, concilie el sueño y todo esto. Y entonces, en ese lapso, empiezo a sentir este escalofrío entre que me duermo, caigo el sueño, pero me doy cuenta que es parálisis del sueño. Y siento una mano que me toma de mi brazo. Ajá. Y era la mano de esa energía, de esa persona, de ese hombre. Entonces, yo lo único que atiné, para esto mi familia no es nada religiosa, es al contrario, todo lo contrario, de Ok. pronto es atea, gracias a Dios. Este, yo no fui educada en ninguna religión, Ok. entonces yo lo único que atino a decir es, siento que me toma mi mano y yo lo que hago es con la otra mano tomar la mano o su brazo, que fue como algo muy extraño porque fue como físico, Sí, o no. sea, sí lo ¿Lo sentí, o sea, tocaste? sentí la energía, sí, Ah, fue la caray. energía, Ajá. pero era como frío, como, pues no era No era humano, alguien vaya. exacto, no era alguien Ajá. humano. Qué loco. Entonces, tomo su mano y lo único que atino a decir es, tú no perteneces a este mundo, debes irte, déjame en paz, Ujú. vete de aquí, ya no puedes estar aquí. Y a partir de ese momento, gracias a Dios, a mis maestros que me dieron esas palabras, desapareció esa energía. Porque, o sea, sí, fue algo sumamente impactante, porque además mi miedo justamente era que, bueno, me estaba ya físicamente Agrediendo. manifestándose, agrediéndome, ¿no? Y que eso justamente fuera a hacer con mis hijos, Ajá. ¿no? Entonces, ¿de dónde saqué valor? No lo sé, pero y de dónde salieron las palabras tampoco lo sé, porque a mí nadie me instruyó, que ya después platicándolo con otras personas me dijeron, es que era justamente eso lo que tenías que decir. Y bueno, lo hice y desapareció. Qué bueno que desapareció. Qué miedo tu historia.